Muy buenas noches, tengan ustedes, señoras y señores, otro capítulo de Bocas del Tiempo, aquí por NPI. Estoy profundamente emocionado con esa poesía que leíamos al principio en guaraní, una letra que realmente es de una música de Fidencio Pérez, un hombre, un ciudadano de Piribebuy, llegó a ser intendente, un gran hombre que falleció hace unos 60 años aproximadamente, pero que vivió intensamente lo que significa ese lugar de la patria, esa tercera capital que hoy cumple 151 años de uno de los momentos más tristes que le tocó pasar a la República, el 12 de agosto de 1869, cuando las fuerzas aliadas vencían al ejército paraguayo allí en un número muy superior de 20.900 contra apenas 1.200, de los cuales 600 murieron quemados dentro de ese hospital de sangre, en uno de los episodios más tristes y más crueles que se recuerden en suelo sudamericano. Ese es el aniversario de hoy, por eso quisimos compartir con ustedes esta obra de Piribebuy, de Fidencio Pérez. Dicho esto, saludo a mi co-conductor, mi amigo, el doctor Enrique Sánchez. Hola Enrique, ¿cómo estás? Un placer, Andrés, ¿cómo estás? Un gusto saludarte, estar contigo, compartiendo ese momento triste que enlutó al Paraguay, pero que también fue ícono de la resistencia y obviamente encendió esa garra guaraní de la que tanto hablamos y de la que tanto necesitamos. Un placer estar contigo, Andrés, nuevamente en una edición más de Bocas del Tiempo. Muy bien, saludamos también a Renato Rexiegel, nuestro virtuoso violinista que nos acompaña todas las noches y le pone ese toque cultural a nuestro programa. Buenas noches, Renan. Muy buenas noches, Andrés. Buenas noches, Enrique. Placer, Renan. De la audiencia, un placer estar acá nuevamente con ustedes. Tenemos una sorpresita para el final, ¿verdad? Hoy una sorpresita. Otro pedazo de cultura para la gente que nos acompaña todos los miércoles de 21 a 22 horas. Bien, hoy vamos a poner en contexto lo que va a ser el programa de hoy, que tiene que ver con este momento delicado que estamos viviendo los paraguayos a raíz de esta pandemia del COVID-19, un momento al que no queríamos llegar, Enrique, pero que fuimos llegando paulatinamente, y se puede decir que este es el peor momento que le está tocando vivir a nuestra patria en esta lucha con la pandemia. Así mismo, Andrés, estuvimos muy expectantes y con mucha esperanza de que el coronavirus iba a pasar de largo. Así se vivió, así se esperó, lideramos las primeras posiciones o las posiciones cimeras en cuanto a la baja letalidad. Y bueno, hoy se está comportando como algunos vaticinios que no nos gustaron mucho, se empezaron a armar. Los buenos o los malos augurios se están cumpliendo y se estiman, obviamente, que esto se vaya recrudeciendo, sobre todo en este mes de agosto. Sí, señor. Y vamos a, poner un poquito en contexto lo que va a ser este programa. Vamos a hablar de las camas hospitalarias, las camas en UTI, cómo estamos en este momento de la pandemia. ¿Se hicieron bien las cosas? ¿Se preparó el Estado, el país, la estructura sanitaria para que cuando lleguemos a este momento se pueda responder a las necesidades y a las urgencias? Veamos el BTR. ¿Más conciencia o más ocupación en unidad de terapia intensiva? Paraguay pasa por su momento más crítico desde el inicio de la pandemia, sin poder avanzar a la última fase, con un aumento exponencial de la ocupación de camas en los hospitales y en unidades de terapia intensiva. La sociedad paraguaya se debate entre la irresponsabilidad e inconsciencia de muchos y la inoperancia del gobierno. Es hora de volver a tomar conciencia de que la única vacuna disponible hoy es el lavado de las manos, el uso del tapabocas y del alcohol en gel y el distanciamiento social. De lo contrario, las camas de la unidad de terapia intensiva comenzarán a seleccionar a sus ocupantes. ¿Cuánto se progresó en materia de infraestructura durante el quédate en casa? Ha llegado el momento. ¿Fue suficiente? ¿Gobierno y ciudadanos hicieron bien las cosas? ¿Qué nos espera? Estas interrogantes intentaremos responder hoy en Bocas del Tiempo, con la ayuda del coordinador del INERAN, Dr. Carlos Morínigo, y de la presidenta de la Sociedad Paraguaya de Medicina Crítica y Cuidados Intensivos, la doctora Liz Karina Fernández.
Muy bien, y presentamos ya entonces al doctor Carlos Morínigo. Doctor, muchísimas gracias por honrar con su presencia en nuestro programa. Por favor, muchas gracias por la invitación. Saludo a toda la teleaudiencia, saludo a Liz Karina, un placer estar con ella aquí también. Doctora Liz Karina Fernández, muchísimas gracias por estar también con nosotros. Sabemos que desde su rol de presidenta de esta sociedad, que nuclea a las personas que hoy están allí, en el frente de batalla, las que son más necesarias en este momento, cumplen probablemente el rol más táctico, más importante, más clave en toda esta lucha, por eso valoramos mucho su presencia. Muchas gracias por la invitación, la verdad que para mí es un placer estar acá y poder marcar un poquito lo que es la terapia intensiva a nivel Paraguay, ¿verdad? No solamente con respecto a lo que es el personal, sino que también toda la infraestructura. Bueno, estábamos hablando con Enrique Sánchez, es un momento especial, probablemente el más crítico desde que comenzó la pandemia. No sé si coincidimos con eso, doctores. Estamos de acuerdo. ¿Sí? Estamos de acuerdo que es el inicio de un proceso que va a durar probablemente un buen tiempo y como habíamos dicho, estamos recalcando constantemente, esto es el inicio, no podemos hablar de pico ni nada por el estilo aún, ¿verdad? Entonces, todo el ejército está expectante con toda la fuerza y pidiendo socorro a veces ante la situación que estamos pasando, pero hay que aclarar de que esto es el inicio. Interesante, doctor, lo que decís, porque en todo este tiempo y en los últimos 4 o 5 meses, no sé cuántos días realmente, ya se nos fue la cuenta, se hablaba de muchas cuestiones, ¿no? Que yo te iba a pasar, se hablaban de una cuestión, algunos se animaban a esbozar algunas cuestiones y hoy resulta ser que evidentemente es el inicio. El inicio donde están muriendo solamente en agosto fallecieron más que en los meses anteriores, en estos primeros 10 días. Fallecieron más que todo julio, ¿verdad? Entonces, obviamente, esto viene para peor, viene para quedarse. La circulación que hay del virus, evidentemente, y la irresponsabilidad de la gente hace que esto realmente inicie. En algún programa aquí atrás habíamos hablado con un invitado, colega de ustedes, y nos habían dado cifras de que por lo menos se esperaban de buena primera, sin hacer cálculos, nadie lo quiere hacer, por lo menos 300 fallecidos en una primera hasta diciembre. etapa. Hasta diciembre, dijo el doctor Sequera. Hasta diciembre, lo dijo el doctor Sequera. Sí. Mucha gente no le gustó, mucha gente se escandalizó, pero hoy, y Andrés, que es el dueño de las estadísticas, obviamente estamos hablando de 7.5 muertes diarias, más o menos en estos últimos 100 días. ¿Cómo lo ven eso, doctores? ¿Cómo creen que hacemos frente a esta cuestión? Y sobre todo, doctora, vos, ¿cómo estamos preparados para enfrentar a esos enfermos en esa asociación de medicina, la medicina crítica que manejas? Bueno, desde lo que es la Sociedad de Medicina Crítica, nosotros estamos preocupados con respecto al tema de la prevención. La prevención sigue siendo algo clave y está en manos de todos nosotros, o sea, los ciudadanos. Y hay cosas bastante específicas dentro del protocolo que ha sacado el Ministerio de Salud. Y esas cosas específicas no dicen no salgan a trabajar. Ellos dicen salgan a trabajar, lávense las manos, tengan un distanciamiento de 2 metros, ¿verdad? Usen tapaboca, cosas muy sencillas. Y yo creo de que desde el punto de vista de la prevención, la educación probablemente nos faltó. Nos faltó salir a defender esa primera parte que en un primer momento a nosotros nos llevó a aplanar la curva y a tener estos resultados que tenemos ahora, que empezamos tarde, pero como dijo el doctor Morínigo, empezamos, ¿verdad? ¿A quién le atribuimos esa responsabilidad de falta de educación y falta de una campaña de concienciación para la gente? Yo creo que es de todos nosotros. No todo es el ministerio, ¿verdad? También tiene que ver un poco nosotras, la gente que formamos parte de las sociedades científicas. Yo creo que hubiéramos salido a dar más campañas de prevención, insistir un poquito más. Vamos a decirle al Ministerio de Educación, hubiéramos hincado más para que las cosas se den.
Creo que hay un tema de educación que en un momento dado aflojamos, y cuando aflojamos se dio pie a que otra gente con otras ideas vayan metiendo un poco de duda dentro de lo que es la población general. Tanto es así que hoy en día la población, vos le preguntás y te dice, no creo en el coronavirus, eso no existe, el coronavirus solamente afecta a la gente mayor. No, señores, afecta también a la gente joven, y en la terapia intensiva hoy tenemos muriendo gente joven. No necesariamente personas que tengan una patología de base, que es lo que en algún momento y en la mayoría de las veces se fue recalcando, ¿verdad? Entonces, prevención es lo primero que nosotros queremos, porque llegar a la terapia intensiva es como el último eslabón, es como la FOPE, es como ya ir perdiendo la batalla. Claro. Y doctor Morínigo, cuando comenzaba todo esto, el Estado nos dijo, bueno, váyanse a sus casas, retardemos los contactos masivos, comunitarios, para que nosotros podamos prepararnos estructuralmente para cuando llegue el momento. Hoy llegó el momento, estamos preparados. Y ¿Es suficiente lo que se hizo? la verdad que para esta pandemia en ningún lugar del mundo fue suficiente todo lo que se ha invertido y lo que se ha trabajado. Nosotros tenemos ejemplos de países de primer mundo que han colapsado en su sistema de salud siendo 1000 veces mejor que el nuestro. Definitivamente estuvimos protegidos mientras estuvimos guardados en nuestras casas. Esa es la realidad. Y durante ese tiempo de 4 meses aproximadamente, hasta el inicio de la cuarentena, que no tiene nada inteligente hoy en día. ¿Por qué dice eso, doctor? Y porque ahora no estamos en una zona donde no hay cuarentena. Entonces, vemos los ejemplos del fin de semana, nada inteligente tiene la cuarentena. Y por irresponsables que somos. Entonces, en esos 4 meses que tuvimos, nosotros deberíamos, y esto voy a decir, aplazado comunicacionalmente el gobierno. El gobierno está aplazado comunicacionalmente. Aquí deberían trabajar instituciones, así como dijo la doctora, el Ministerio de Educación, el MITIC, haciendo campaña de mañana, tarde y noche de educación sanitaria. Los colegios se hubieran enfocado en educación sanitaria a los niños para que sean agentes de cambio en las casas, que se hagan, empezar ya a trabajar con los protocolos de trabajo para cuando tendríamos que haber salido a las calles. Nosotros todo hacemos sobre la hora. Todo sobre la hora. Entonces la gente no comprende. Hasta hoy en día la gente no maneja el protocolo de actuar ante un paciente que tiene COVID positivo en el trabajo. Y estamos a 5 meses del inicio de la pandemia. Es cierto. Todo ese tiempo se perdió en falta de educación. Porque esa era la idea. Meternos, resguardarnos, educarnos para después salir a la calle nosotros ya preparados con las armas, que es la concienciación con la utilización del tapaboca o los protectores faciales, el lavado de manos. Ahora tenemos una propaganda del señor ministro con Guillermo que está saliendo ahora. Eso tenía que haber salido ya en marzo, no ahora. Eso tendría que haber salido ya en marzo. Comunicación, y no son responsables. Aquí hay un asesor de comunicación que no funciona. No sé quién ha de ser el asesor del presidente de la República, pues yo sé que, tengo entendido que es una persona que es muy reacia. Bueno, pero hay todo un ministerio para eso. Pero aparte están los asesores. Yo te digo una cosa, cuando tu asesor te dice hace esto, cuando es un buen asesor, vos lo tenés que hacer. Y la educación es lo básico en esto. La educación sanitaria, ¿por qué? Porque cuando llega a manos de la doctora, ya hay un 50% de probabilidad de que salga vivo o muerto. Sabiendo que nosotros en nuestro país, estructuralmente, teníamos nomás luego déficit de camas de terapia intensiva. Teníamos nomás déficit de personal médico terapista. Y ni qué decir personal de enfermería. Quiero compartir con la gente y agradecer al doctor Roberto Oviedo, Ricardo Oviedo, que es el director de Ingavi, del Hospital Ingavi del IPS. Hicimos una solicitud y bueno, para que la gente un poco vea, y creo que es la primera vez que en televisión se muestra esto, qué es lo que pasa dentro de una unidad de terapia intensiva, cómo están los enfermos. Por supuesto, no todos están con la misma gravedad y con el mismo tratamiento, pero por lo menos le pido al señor director que nos pueda poner esas imágenes. Tomamos, por supuesto, las precauciones, el camarógrafo, todo el personal, de lo que es hoy el Instituto de Previsión Social allí en el Hospital Ingavi, que tengo entendido, doctor, usted me corregirá, es la única terapia pública con cubículos individuales
con presión negativa, lo que permite mantener un flujo de aire estéril allí en Ingavi. Ese es el lugar a donde no se debe llegar, doctora. Sí, señor. Andrés, y sobre todo, disculpame Andrés, en ese lugar no se debe llegar y en ese hospital y en ese informe se habla claramente que hay 8 camas de terapia intensiva, Claro. si mal no me equivoco. Claro, claro. Y están pidiendo 4 más si es que se pueden hacer. ¿Te parece que 12 camas en ese hospital puede llegar a dar una respuesta, Andrés, a lo que se espera que ocurra y que ojalá no sea así? Terrible. Si ustedes me permiten, vamos a escuchar lo que decía en ese sentido el director del Hospital Ingavi, el doctor Oviedo, por favor. En este lugar tenemos para pacientes adultos 8 camas de terapia intensiva y para casos pediátricos 6 unidades de cuidados intensivos para el área de pediatría. Hoy están ocupadas 7 de las 8 camas en adultos y 3 de las 6 camas en terapia pediátrica. De los 7 que están internados en la terapia de adultos, 2 son COVID positivos y el resto son cuadros respiratorios graves. Entonces ya estamos trabajando con la Dirección de Recursos Humanos para contratar personal calificado para el área de terapia intensiva adultos sobre todo, que es lo que generalmente llegamos a ocupar el 100% de las camas en algún momento y queremos aumentar por lo menos 4 unidades más a corto plazo. En total aquí tuvimos 5 pacientes fallecidos por COVID desde abril, hasta la fecha. Adultos, todos adultos. Quitamos un promedio, ¿verdad?, según costo de medicamentos, estadía y recursos humanos, un promedio de 40 millones de guaraníes por semana. Es lo que le cuesta aproximadamente a IPS un paciente con COVID. Los insumos están completos, no tenemos requerimiento ni necesidad, ¿verdad?, de insumos que no contemos para las necesidades que requiere un paciente con cuadro respiratorio grave. Bueno, reitero nuestro agradecimiento al doctor Oviedo. ¿Qué dato ese? 40 millones de guaraníes por semana le cuesta, en este caso al IPS, supongo que al Ministerio también, una persona que esté internada en UTI. Claro, él da algunos datos que son interesantes, dice, y no es mucho porque hay algunos costos fijos que el IPS va absorbiendo en medicamentos porque compra mucha cantidad, o también en los médicos que tienen un salario fijo, pero ese monto puede ser más incluso, doctora. Yo converso sobre el tema porque me parece súper importante. La unidad de terapia intensiva tiene mucho costo y dentro del costo uno tiene que tener en cuenta el ventilador, las bombas de infusión, que un paciente con COVID tiene que utilizar por lo menos unas 4 o 5 bombas de infusión, ¿verdad? La cama, el monitor, después está el personal, los insumos en general, ¿verdad? Y es muchísima plata. ¿Dónde se gasta más? En oxígeno. ¿Qué es lo que usa más el paciente con COVID? Oxígeno. O sea que los costos de 40 millones yo te diría que nos quedamos medio cortitos, ¿verdad? Eso sin tener en cuenta que el sueldo del personal, de enfermería y todo eso. Los gastos fijos. Los gastos fijos. Creo que son mucho más y la inversión en oxígeno es muy alta, muy alta. ¿Y cuál es la cantidad de intensivistas, de terapistas que hoy tiene el país, en todo el país? En todo el país tenemos 194 intensivistas. Solamente. Solamente 194 intensivistas. ¿Y cuántas camas me recuerda? Tenemos el dato, vamos a mostrar después en las estadísticas. ¿Usted me recuerda cuántas unidades Nosotros partimos con, el Ministerio de Salud tenía antes 304 camas, de las cuales 171 eran de adultos, ¿verdad? El resto era de niños y neonatos. Eso hubo un crecimiento de 165 camas, es el dato que me había pasado la gente de la dirección de terapia, de los cuales 96 camas para respiratorio, ¿verdad? Sí. Entonces, hay hospitales, porque se generaron 3 hospitales dentro de lo que es el Ministerio
de salud, y el de Ingavi, que es la parte de IPS. Estos hospitales, por ejemplo, el Hospital Nacional tuvo un crecimiento de 200% en camas. Y nuestras camas, como dijo el doctor Morínigo, ya estaban siendo ocupadas por patologías que nosotros le llamamos polivalentes, o sea, patologías como un infarto, patologías como un accidente cerebrovascular, como pancreatitis, como postoperatorios de alto riesgo. O sea, hay muchas patologías que ya necesitaban de terapia intensiva y que la gente quedaba fuera. Claro. Hoy tenemos cama para responder, sí tenemos cama para responder, pero la parte respiratoria se están llenando. Exacto. Por lo tanto, cuando la parte respiratoria se llene, se van a comenzar a ocupar los espacios de las polivalentes. Y ahí sí vamos a tener grandes problemas, no solamente los pacientes que van a fallecer por COVID, sino también aquellos que no van a tener cama para patologías tan simples, que es la que nosotros tenemos, ¿verdad?, en forma diaria. Doctor, en base a lo que decís, yo me atrevo a decir, y sin temor a equivocarme, eso va a ocurrir. Eso no, es que eso sí, es que ya va a ocurrir, yo entiendo, pero eso va a ocurrir. Acá tenemos para gente para COVID, tenemos camas en UCI, tenemos 100, 150 camas, tenemos para el país. ¿Está bien? 200 si quiere le agregamos. 330. 230 camas. 330 camas para COVID en terapia intensiva. Lo cual implica que necesariamente hoy estamos a un nivel de contagiados superior a las... Entre contagiados, ¿y cuál es la suma y resta? Entre contagiados tenemos aproximadamente 2.000, 3.000, porque 6.000 más recuperados, una cosa así, tenemos 2.000, 3.000. Sí, tenemos la estadística. Sí. Claro, pero la pregunta es, doctora, en este tiempo lo que se hizo es, tenemos 190 terapistas, tenemos esas camas a disposición y obviamente eso va a faltar. Necesariamente con los gastos que se hicieron, ustedes ven que en este tiempo, también coincido, doctor, contigo, que lo que se hubiese hecho en comunicación probablemente también se hubiese hecho en entrenamiento a terapistas. No la residencia que dura 5 años, y obviamente eso no discuto, pero un entrenamiento a terapistas para poder ayudar en ciertas situaciones que no las escuché en ningún momento, y hubiese sido también una cuestión que a lo mejor, y Dios quiera, nos equivoquemos todos y no la necesitemos. Es así, doctor, ves de esa manera, ves crítica esta situación, porque realmente pero pone nervioso. Claro, dentro de lo que fue el tema de la cuarentena también debería haber incluido el tema de la capacitación del personal. ¿Qué se hizo? La capacitación del personal que se realizó, ahora estaba terminando un curso de dotar al personal con equipo de bioseguridad correspondiente y tener en cuenta sobre todo, una vez que uno habilita la terapia intensiva, y eso hay que tener en cuenta también, de repente hay zonas donde vos decís, voy a habilitar para COVID, esta zona. Pero de repente te viene una necesidad, no estás ocupando las camas porque no tenés pacientes de COVID. Y te viene un paciente que no es COVID y necesita terapia intensiva. No podés negarle la cama a ese paciente. Por supuesto. Lo metés directamente, pero ahí vos ya automáticamente, la doctora va a corroborar esto, cuando yo tengo internado a un paciente que no es COVID, no puedo tener con toda la cohorte de COVID, o sea, no puedo mezclar los pacientes. Exacto, claro. Entonces, y tampoco puedo negarle a un paraguayo una terapia intensiva que yo tengo a mi disposición. Así Entonces, mismo. es complicada la situación en ese sentido. O va a pasar lo que dice la doctora, una vez que se llenen los respiratorios, vamos a tener que utilizar los polivalentes, o puede ocurrir lo contrario. Los polivalentes ahora, teníamos el centro de trauma, en la cuarentena no estaba ocupado, ahora está lleno el centro de trauma. Claro. ¿Por qué? Por los accidentes y por todo lo demás. Entonces, por la circulación de vuelta. Claro, entonces todo eso hay que tener en cuenta en esta pandemia. No es fácil el manejo de eso. Exacto. Vamos a una pausa y a la vuelta vamos a compartir las estadísticas que tanto nos preocupan. Renan, por favor. Muy bien. Bien. A esta hora de la noche, siendo las 21:30 exactamente, estamos todavía esperando el informe de hoy, pero según me dicen los compañeros de prensa,
se espera que sea un informe bastante negativo. En serio. Probablemente el peor de todos los que se dio hasta hoy. El peor de todo. Mira vos. Vamos a esperar, no vamos a adelantar números, tenemos los números, pero no vamos a adelantar nada, vamos a dejar que la gente responsable haga esa comunicación. Pero mientras tanto, pedimos los datos que tenemos hasta hoy, sin contar, por supuesto, el informe de hoy que todavía no se dio oficialmente. Esta es la situación, 7.519 contagiados en total, 86 fallecidos es la cifra al día de ayer, recuperados 5.326 y activos 2.107. Esto es lo que vos hablabas, Enrique, esta es la cantidad de activos. Esta es una curva que muestra las consultas por casos respiratorios en los 10 últimos días de julio. Varió entre 1.158, el piso fue de 425, allá por el 26, volvió a subir al 27, 1.128, un promedio de más de 800 consultas por casos respiratorios. Acá no estamos hablando solamente de COVID, estamos hablando de todos los casos que tengan que ver con enfermedades respiratorias. En esta placa podemos ver las camas de urgencia y de UTI en cuanto a porcentaje de ocupación. El 37,8% de las camas generales, enfermedades respiratorias, están ocupadas. Esto significa 465 camas de 1.250 disponibles. Hablamos país, en todo el territorio nacional, 1.230 camas hay, 465 están ocupadas. Estamos hablando de 56 pacientes por COVID-19. De esas 465, 56 son pacientes que tienen COVID. Y en cuanto a camas de UTI, de un total de 430 disponibles en todo el país, 279 están ocupadas. Esto representa un 64,9% de todas las camas de las unidades de terapia intensiva. 33 de estas 279 personas son pacientes por COVID. Estos son datos que están colgados en la página del mismo Ministerio de Salud Pública. A ver, en el siguiente, esas son las estadísticas que tenemos, doctor. El INERAN específicamente, ¿cómo está en estos números, doctor? Bueno, el INERAN hoy en día el 100% de las camas de terapia intensiva están ocupadas. 100%. El 100%, en la sala 2, que es la sala de aislamiento, también está ocupada en su totalidad, el 100%. En el hospital de contingencia, donde funcionan las urgencias y la zona de RAC, donde se le interna primeramente al paciente en espera de los resultados para después trasladarlo al servicio de COVID, estamos con una cantidad de 24 pacientes también ahí dentro, de los cuales 4 o 5 hasta hoy a la mañana eran positivos, el resto eran sospechas en espera del resultado. Y también me han pasado la información de que en Ciudad del Este el 100% de las camas están ocupadas de terapia intensiva. Doctor, con respecto a esto, tengo entendido, por ejemplo, en Ingavi, que es el hospital al que visitamos ayer y que estuvimos tomando esas imágenes, hay 36 camas, pero no se pueden habilitar todas por falta de personal, por falta de equipo y de personal capacitado. Entonces nace la pregunta, ¿no sería bueno que haya una sola administración de todas las unidades de terapia intensiva? ¿Ustedes qué piensan de eso? Y de hecho que el rector hoy en día de todo el sistema nacional de salud es el Ministerio de Salud. O sea, el señor ministro es el responsable de todo eso. Él tiene que llamar a convocar y hacer probablemente una unidad de todo eso, ¿verdad? Acá el problema es que nosotros... Pero no es así en la práctica hoy. No es así. No. Nosotros tenemos... ¿Cuál es el problema principal? El problema principal es que nosotros tenemos plata y no la utilizamos. ¿Por qué no la utilizamos? Hoy en día, les invito, vean, en la cuenta COVID del BNF, del Ministerio de Salud, que está depositada para el Ministerio de Salud, hay 542.000 millones de guaraníes que no se están utilizando. Esto es un dato tremendo. ¿Y por qué no se utilizan esa plata? ¿Por qué no se está utilizando? Porque nosotros dependemos de una comisión de COVID que está liderada por el fiscal Yucio, que tiene que aprobar el uso de eso. Y yo les pregunto a ustedes, tenemos un ministerio dentro de otro ministerio. O sea, dentro del Ministerio de Salud administra otra comisión. Entonces, ¿qué puede saber Yucio de la necesidad de los hospitales si nunca pisó un hospital? Nosotros en los hospitales
con los directores, con autogestión, con plata nuestra, a veces compramos las cosas. Y esas son las cosas que a uno le irrita. La mala gestión en los recursos administrativos. Pero, doctor, él está para decir sí se puede usar, claro, o está para decir usemos en esto, está para administrar o para autorizar el uso. Eso hay una comisión que tiene el dictamen de decir estas son las compras que vamos a hacer. Uno le tiene que suministrar, pero ellos deben hacer el control, la evaluación de las compras. Y ese proceso administrativo es lento, lo están enlenteciendo de más. Nosotros necesitamos rapidez en la compra. Nosotros no podemos decir hoy en día, no estamos teniendo test o no estamos teniendo midazolam, noradrenalina. Ahora, si falta en el mercado nomás luego, perfecto, pero por falta de disponibilidad de recursos no podemos decir, porque la plata está desde abril y no se está usando. Y no se está usando porque los procesos administrativos son extremadamente lentos, teniendo una ley de emergencia que te permite la utilización directa de esos recursos cuando yo necesito. Doctor, a tu entender, y también para la doctora, a tu entender, en la inversión que se hizo, que no se sabe, que es siempre muy herméticamente se maneja, porque no sabemos cuánto se gastó, finalmente algunos dicen que todavía se gastó ni muy poco. Se hubiese hecho la inversión, por ejemplo, en los hospitales, en los albergues, para recibir a la gente, o se hubiese hecho una mayor inversión en cuanto a las unidades de terapia intensiva. Y digo eso porque en la pausa hablé con la doctora y le pregunté, ¿acaso si nosotros hacíamos una inversión en aumentar, no 100 camas, 500 camas, 700 camas, porque el dinero hubo mucha guita en este tema? ¿No hubiese sido un gran apostar y aprovecharse de una crisis para generar una gran oportunidad de, una vez pasada la pandemia, dejar al Paraguay con una dotación de terapia intensiva, de unidad de terapia intensiva como nunca antes en su historia? ¿Eso crees que se falló? ¿Hubo una mala percepción? ¿No hubo gente coherente manejando, especialistas en el específico tema de UTI? Doctora. La verdad es que creo que nos quedamos cortos con respecto al número de camas propuestos para el crecimiento en terapia intensiva. ¿Cuánto fue ese número? No sé cuánto ellos planearon crecer, pero hasta ahora 165 camas creo que es insuficiente, ¿verdad? Claro. Sí, ellos están pensando en crecer, sí. Me dijeron de que iban a abrir camas de terapia intensiva en el Hospital Barrio Obrero, van a abrir otras en Lambaré. Muy importante, pero quiero recordar algo, que no todas las camas de terapia intensiva tienen que ser abiertas a nivel central. Claro. Nuestro gran problema también está a nivel del interior. Y tenemos nosotros especialistas en terapia intensiva que son del interior, que pueden quedarse en el interior a trabajar y hacer crecer. Convengamos que el terapia intensiva no es solamente abrir camas, claro, ventiladores, monitores, claro, y bombas. Se necesita personal, sí se necesita de personal, pero también hay una infraestructura como tomógrafo, como radiografía, como ecografía, como laboratorio, que forma un todo, ¿verdad? ¿Por qué no le regalamos a nuestro interior eso? ¿Por qué todo tiene que ser centralizado a nivel capital? Ciudad del Este, por ejemplo, que es un lugar... Yo creo que Ciudad del Este aprendió. Después de esto, yo creo que Ciudad del Este aprendió a que tienen que autogerenciarse ellos, ¿verdad? Sí, sí. En Ciudad del Este, así como decía el doctor, las camas están entre el 95 al 100% de ocupación. Y teníamos inconveniente de hemodiálisis en pacientes en la terapia intensiva. Ellos pedían socorro con respecto a necesitamos máquinas de diálisis, nefrólogos para que vayan a dializar. Bueno, hoy tienen máquinas de diálisis y gente dializándose. Se ganó eso, ¿verdad? Ahora ellos necesitan kinesiólogos para poder sacar a los pacientes respiratorios graves, que están en las unidades de terapia intensiva. Y están detrás de eso y creería de que también van a ganar eso. Entonces, de repente, lo que ocurrió en Ciudad del Este es algo que nos muestra un poco la realidad del interior, pero esta ciudad está muy pegada al Brasil. Es la segunda ciudad más grande que tenemos nosotros, por lo tanto, no tendría que estar dependiendo mucho de capital, ¿verdad? Claro. Y aprendieron la autogestión. Ahora, ¿qué pasa con Ciudad del Este? Ellos están sobrepasados
y comienzan a enviar sus pacientes a la capital. Entonces, nuestros hospitales de referencia, iba a decir el doctor, el INERAN está recibiendo pacientes de Ciudad del Este. El Hospital Nacional está recibiendo pacientes de Ciudad del Este. Entonces, ¿qué nos va a quedar a nosotros, los de Central, Capital y otras ciudades? Cuando la cuestión se agrave, claro. Claro, ya van a estar todas ocupadas las camas respiratorias por un solo departamento. Exacto. Entonces, realmente es algo delicado, es para sentarse a hablar. Sé que se está trabajando para ampliar, ¿verdad? Sé que las urgencias están aumentando también su número de camas en reanimación, y estos ventiladores que fueron donados por Estados Unidos, que fueron donados también por Alemania, ¿verdad?, van a ser utilizados como parte de la contingencia. Entonces, ¿hay un crecimiento en la urgencia? Sí hay. ¿Hay un crecimiento en la terapia? Sí hay. Pero me hubiera gustado que sean más las camas. Sí, totalmente de acuerdo. Bueno, vamos a otra pausa y enseguida volvemos. Vamos a hablar de plata, porque el doctor metió el dedo en la llaga y tenemos mucha respuesta de la gente, muchos de ellos médicos, doctor, absolutamente de acuerdo con lo que usted acaba de decir. Pero vamos a esta pausa. Renan, ¿tenés algo que contarnos? Seguimos con Silbido Nocturno del grande Lorenzo Álvarez, que el lunes estaría de cumpleaños. Y aprovechando, hablando de eso, quisiera pedirle permiso, Andrés, para saludarle a mi papá, que ayer estuvo de cumpleaños, está allá en Brasil. Muy bien, nos adherimos a esas felicitaciones al papá. Nada más, nada menos que 70 años cumplió. Muy bien. Don muchas Rexiega. felicidades. Don Rexiega. Muy bien. Don Alirio. Don Alirio. Bueno, estamos de vuelta, 21:46, 11 grados 4 la temperatura en este momento. Estamos en directo aquí en NPI, en Bocas del Tiempo, con el auspicio de Calúa, una empresa paraguaya que nos dijo sí desde el primer momento y que se reinventó, hizo lo que muchas empresas no pudieron hacer, pero que le hizo frente al COVID, le hizo frente a la pandemia, a la situación económica del país, y sigue adelante dándole trabajo a muchísimos compatriotas. Así que si te interesa estar en el grupo de Calúa, fíjate en la publicidad que pasamos en este programa y te va a dar una manito importante, unos ingresos para la familia desde tu casa que tu propia familia te va a agradecer. Fíjate en los detalles cada vez que pasamos la publicidad y allí tendrás la información o la página misma de la web de Calúa. Doctora, sí, Enrique. Andrés, me llegó nada más que mientras tanto la teleaudiencia, ¿verdad? Me generó, vino la ejecución del Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social en 3 partes, rápidamente para contarte. Grupo 100, que tiene que ver con el pago de la contratación del personal, eso tiene una ejecución del 11%. El grupo 300, que tiene anticipos, transferencia para insumos, adquisición de kit, ese tiene 3% de ejecución. Y el último grupo de 500, que es adquisición de ventiladores pulmonares y adquisición de bienes e insumos médicos, tiene 1%. O sea, en total, sumando todo, estamos hablando de alrededor de 37 millones de dólares, 15% de la ejecución presupuestaria. Sí es cierto que hay muchas cuestiones que ya se han solicitado y están en curso, pero tenemos esa ejecución presupuestaria. ¿Ocupaste la titularidad de la cartera, doctor? ¿Qué te dicen esos números? Y una mala ejecución presupuestaria. Nosotros íbamos a Hacienda a pelearnos con Lea cuando era ministra. Lea Jiménez, sí. Lea Jiménez, para pedirle por favor que nos dé plata porque necesitamos, y el tope que necesitamos mensualmente queríamos subir porque teníamos que ejecutar. Y debíamos, ¿se acuerdan? Debíamos a la farmacéutica, exacto, debíamos en todas partes, pero era ir a golpear puertas y a echar paredes con el apoyo del presidente. Y sendas peleas tuvimos con el ministro, con la ministra de Hacienda. Nos peleamos, luchábamos, nos hacíamos alianzas con la farmacéutica para ver que nos ayuden. Nos sentábamos, por acá se tiene que ejecutar. Cuando vos no tenés un medicamento o no tenés algún insumo, vos tenés la forma de utilizar y decirle a tu director administrativo,
fulano, utilizame tal y cómpreme esto. Hay necesidad, cómpreme porque se está muriendo gente o la gente va a necesitar. Pero para eso necesita un planeamiento real para la ejecución presupuestaria. Ahora estamos teniendo plata y está trancado. ¿Por qué? Porque tenemos miedo para eso usar y tenemos miedo de que nos jodan. Entonces ya pasó esto. Entonces, según lo que me dijeron, supuestamente los 542 mil millones están ya guardados ya están, digamos, ocupada esa plata. ¿Pero en qué? Si desde abril se está manejando esto y tenemos 5 meses de plata parada, ¿por qué no se está utilizando esa plata si es que la estamos necesitando ahora? Esa es la pregunta. ¿Será, doctor, que el miedo a el mal manejo de los fondos que hubieron de hecho alguna muestra muy importante haya generado una estructura de supercontrol, como la dijiste, o una organización dentro de la organización que impide, se acelera la burocracia? Es que eso se creó, no es lo que se creó y está instalada en el Ministerio de Salud, que es la comisión que está liderada por estos 3 fiscales, que es la cabeza de Yucio, que es el que controla las compras COVID. Eso salió un decreto. Bueno, pero si se hubiesen hecho bien las cosas desde un inicio, esa comisión no hubiese estado ahí. Por supuesto. Y bueno, pero entonces falló el equipo, el primer anillo del ministro, que tenía que volar todo. Creo que salieron todos. Sí, la mayoría. Y bueno, pero entonces tenía que poner gente que es idónea. El Ministerio de Salud tiene dentro de su personal administrativo gente que maneja al dedillo las cosas, que son funcionarios de la casa, que están esperando su turno para ocupar esos lugares y hacer bien las cosas. Pero viene gente de afuera y maneja un presupuesto que ellos no tienen idea de cómo se maneja en salud, porque tenés que ser de salud pública, tenés que haber nacido, mamado de salud pública para comprender lo que es la salud pública. Por supuesto. Ahora, doctora, es cuestión de plata el tema de los intensivistas. Tenemos 500 mil millones de guaraníes, dijo el doctor, y hay camas que no se pueden habilitar porque falta gente especializada. ¿Se puede hacer algo con la plata para entrenarle a la gente o eso no guarda relación directa una cosa con la otra? Bueno, la verdad es que nosotros tenemos 194 intensivistas, ¿verdad? Pero cuando partió el tema de la pandemia... Disculpe, cuando hablamos de intensivistas, ¿hablamos de médicos, de enfermeros, de técnicos? Médicos intensivistas. Hablamos de médicos intensivistas. No estoy tocando el tema de enfermería porque los números no manejo muy bien. Pero cuando hablamos de COVID, en su momento nosotros habíamos hablado que por un intensivista sería bueno tener 4 médicos no intensivistas que estén apoyando la labor del médico que va a dirigir el tratamiento del paciente en la terapia intensiva. ¿Pero ustedes entrenaron, doctora? Sí, nosotros en la Sociedad de Terapia Intensiva, cuando empezó todo esto, ¿verdad? Nosotros nos apuramos, pensamos que los tiempos no daban y entrenamos así en 2 días una carga horaria más baja y esas personas fueron como 700 personas entrenadas ahí in situ y también con charlas. Después también hubo el entrenamiento del Instituto Nacional de Salud con la Becal, que están terminando ahora. Ellos sí tenían como una proyección de meses que nos pareció que era exagerado el tiempo, pero que finalmente hoy vemos de que eso funcionó. ¿Por qué? Porque hay como 300 personas más entrenadas y con salas de simulaciones, ¿verdad? Entonces, tenés a disposición unas 700 personas más otras 300, son casi 1000 personas que pueden entrar a hablar el mismo idioma que tenemos nosotros. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Nosotros queremos a alguien que nos ayude, que hable el mismo idioma nuestro, claro, que sepa qué vamos a hacer en el momento que hay una parada cardíaca, en el momento que llega un paciente con COVID, ¿verdad? Y hay gente que quiere trabajar. Y esa gente que quiere trabajar y que se interesó en hacer el curso de formación, tanto con la sociedad como con el Instituto Nacional de Salud, están disponibles, ¿verdad? Nuestra sociedad le pasó al ministro la lista, le pasó también los contactos de tal forma que el día que el ministerio necesite, estas personas puedan ser reclutadas, ¿verdad? O sea, yo creo que desde ese punto de vista nos preparamos.
¿Qué es lo que pedimos? Nosotros lo que habíamos pedido son los equipos de protección personal y fuimos muy insistentes en ese tema. Habíamos pedido insumos, ¿verdad? Hasta ahora es un problema, ¿verdad? Porque los insumos, como estaba diciendo el doctor, de repente uno planeó para X cantidad de días o de pacientes, no sé cómo hacen los cálculos, pero fueron sobrepasados. Por lo tanto, te llegan lotes que terminan en la semana y tienen que estar otra vez apurados y necesitamos de que esos insumos no falten para tener un buen resultado en la terapia intensiva. Porque ya llegar a la terapia es un eslabón bastante duro para todos, porque la persona va a entrar a la UCI, no va a tener contacto con la familia, ¿verdad? Va a estar pegada a un ventilador, va a tener un monitor, y tiene por lo menos, y esto es una estadística de los países de afuera, ¿verdad? El 67 a 75% posibilidades de no salir. Claro. Entonces, ¿qué es lo que nosotros le podemos ofrecer? El ventilador, pronarle. La gente del Hospital Nacional sacó hace poco, la semana pasada, una foto de pacientes que estaban boca abajo. Eso es lo que nosotros hacemos con los pacientes COVID o respiratorios graves que hacen distrés respiratorio, ¿verdad? Entonces, vamos a seguir hablando después de esta última pausa y volvemos enseguida. Renan. De este programa tenemos por fin el informe del Ministerio de Salud, lo ponemos en pantalla, como lo adelantábamos, malas noticias el día de hoy, ahí están, 2.123 muestras fueron procesadas, 499 positivos, la mayor cantidad de positivos desde que esto comenzó para un solo día, 208 contactos, 22 del exterior, 269 sin nexos, todos aislados, lamentamos informar 7 fallecidos. La mayor cantidad de contagios positivos, la mayor cantidad de fallecidos hasta ahora, solamente comparable con la de 2 días atrás. 93 internados, 35 en UTI, 58 recuperados, sumando así 5.384, total de confirmados 8.018 es lo que informa el Ministerio. Doctora, 35 en UTI, ¿se corresponde a la realidad? 35 en UTI son aquellos que tienen los test confirmados. Nosotros tenemos muchos más pacientes con patologías que tienen tomografía, que tienen clínica, que son compatibles con COVID, pero que tenemos un retraso por lo menos de 10 a 14 días el retorno del test. ¿Qué hacemos nosotros con eso? ¿Hay pocos en UTI? No, señores, hay pocos confirmados en UTI, ¿verdad? Correcto, es buen dato. Enrique, una última al doctor. Le pregunté al doctor para darle una buena noticia un poco a la gente. ¿Cómo anda el tema de los plasmas, doctor? ¿Funciona? ¿Recomendable? ¿Cómo está? Primeramente eso está en fase, en nuestro país al menos está en fase de estudio. Se debe utilizar en las primeras semanas, digamos cuando el paciente ingrese y tiene requerimiento de oxígeno, ya no en terapia intensiva. En terapia intensiva ya se usa otro tipo de medicación como la dexametasona, la heparina. Es para el inicio de la enfermedad. Perfecto. Entonces, aquí la única forma que tenemos de evitar que nos internemos es que nos cuidemos. Y podemos hacer todo un programa con respecto a ese informe que salió hoy ahora, porque tened en cuenta lo que dijo la doctora. Esos resultados son de 10 días atrás aproximadamente. Te tomamos la palabra, Increíble. doctor. Para un próximo programa vamos a tenerlo exacto. a ambos para desarrollar mejor. Cuando el programa es muy interesante se va volando el tiempo. Nos pasamos. Muchísimas gracias a ambos por estar. Gracias, Muchas gracias, Enrique. Un placer, gracias. Nos vamos, Andrés. Renan. Hasta la siguiente. Gracias.